Mis hijos no le deben, Señor, a las consecuencias de este mundo, ni al pecado de este mundo, Señor, porque libres fuimos de la condenación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que creerlo. Alguien lo tiene que creer. Alguien lo tiene que creer. Todo el que lo cree, lo puede recibir. Mire, de nada sirve un regalo guardado en un cajón si no lo abre, si no se apropia de él. Los regalos son bonitos, ¿verdad? Pero hay que recibirlos. Y la salvación es un regalo que nos fue dado. Ya es tiempo de que usted reciba el regalo que le entregaron. Ya es tiempo de que usted viva el regalo que Dios le dio. Tetelestai, Señor. Mi deuda fue cancelada. Yo ya no tengo que caminar en este mundo como deudor, porque lo que yo debía, tú lo pagaste por mí, ¿verdad? Tome su lugar, siéntese en esta mañana. Siéntese. Siéntese. Aprovechemos que hoy habemos pocos para recibir el doble. Para recibir el doble. Aproveche que hoy son pocos, entonces usted va a recibir el doble. Padre, gracias. Esa doble gracia venga sobre mi vida, Señor. Esa doble gracia, ese doble favor venga sobre mi vida, Señor. ¿Sí? En una mesa cuando se cocina mucho, ¿verdad? Y vienen pocos, a los que llegan se les da más, ¿verdad? Señor, gracias, porque yo voy a recibir el doble hoy. Créalo. ¿Lo recibe? Señor, gracias, porque yo voy a recibir el doble. Voy a recibir el doble. Acompáñenme al libro de los Romanos. Romanos capítulo 3. Bueno. Felipe, dale un favor, sale y se sienta aquí con Manuel, acá con Manuel. Lo bendigo, hijo, por estar aquí. Me alegra mucho que esté hoy en esta casa. La verdad que me alegra mucho. Me alegra mucho verla, en serio la bendiga. ¿Me recuerda su nombre? Ana. Ana, Dios la bendiga. Desde ella lo bendigo, hijo, por estar aquí. De verdad que a veces uno quiere ayudar a Dios, pero Dios no necesita que nadie le ayude. Dios no necesita ayuda de nadie, porque a veces nosotros torpedeamos el proceso de Dios en las vidas de la gente, ¿verdad? Porque muchas veces, y yo tengo que reconocerlo, que muchas veces he caído en el error de creerme más bueno que Dios, y queriendo a veces nosotros ayudar, torpedeamos lo que Dios quiere hacer con las vidas de las personas. Por eso lo mejor que podemos hacer ustedes y nosotros es dejar que Dios sobre en la vida de cada uno. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar por eso. Orar por la gente, orar por la familia, orar por ese hombre, no dejar de orar por esa mujer, no dejar de clamar por ese hijo, por esa hija, no dejar de clamar por esa persona que está apartada, no dejar de orar. Porque a su tiempo, Olguita, como dice la palabra, segaremos y no desmayamos. Y el premio del que no desmaya es ver el favor de Dios en su vida, es ver la respuesta de su oración. No se canse de creerle a Dios. No se canse de creer lo que Dios le habla a su vida y a su corazón. Crea, porque a su tiempo, diga, el tiempo de mi victoria vendrá. El trabajo de nosotros es creer, orar y creer. Como le digo yo a mi esposa, cuando ella me dice, ¿qué hacemos? Yo, orar y creer, no hay más que hacer. Orar y creer, porque el tiempo de nuestra victoria llegará. El tiempo de la respuesta, Mario, va a llegar. Amén. El tiempo de su victoria, hermana Ana, le va a llegar. Crean. Aleluya. Solamente crean. Crean.
El trabajo de nosotros ahorita es creer. El trabajo de Dios es glorificarse. Aleluya. Así que Gilmar, este es tiempo de creer, no es fallar. Este es tiempo de levantarnos y decirle: Señor, gracias, porque en medio de todo lo que yo vivo, Señor, Padre, tú obrarás. Algo está pasando en los cielos a favor nuestro. Algo está sucediendo en el cielo a favor, Señor, de esta casa. Algo está haciendo Dios con los hombres de este lugar, con las familias de este lugar. Algo está haciendo Dios. Créalo. Crea que algo está haciendo Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Vaya conmigo a Romanos 3, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Dice la Biblia. Usted me va a acompañar en la lectura, en las pantallas. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Dónde están los que creen en Él? Porque la justicia de Dios vino para los que creen en el Señor Jesucristo. Se lo repito. Dice la Biblia: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen en Él. Entonces, para los que creen hay justicia. Para el que cree hay ¿qué? Justicia. Hay justicia. Y dice la Biblia: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia en el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Dice: gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Diga conmigo: en este tiempo. De nuevo diga: en este tiempo. ¿Cuántos necesitan que Dios obre en este tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos necesitan la mano de Dios en este tiempo? La respuesta en este tiempo, el milagro en este tiempo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿En quién? De Jesús. Mire, pastor, explíqueme todo esto porque es un poco enredado, es un poco difícil de entender. Quiero hacerle una pregunta. Si este día usted tuviera la posibilidad de resolver los 3 problemas principales de su vida, ¿cuáles resolvería hoy? ¿Cuáles serían los 3 problemas más grandes que lo aquejan a usted hoy? La economía, dice Julián. ¿La qué? La salud. Bien, listo, está bien. Otro. Los hijos, la sanación. Todos tenemos problemas. Levánteme la mano el que no tiene problemas. Ah, bueno. Entonces estamos todos hablando lo mismo. Si usted se pone a pensar, pues muchos tenemos problemas en la salud, otros podemos tener deudas, otros tienen problemas matrimoniales,
otros tienen, como dijo mi esposa, problemas en la relación con los hijos, otros tendrán problemas legales, otros tendrán problemas con el trabajo, otros con el entorno en el que viven. Bueno, en fin, siempre van a haber problemas, ¿verdad? Y esos problemas, pues, de cierta manera son reales, son significativos. Los problemas nos afectan, los problemas nos mueven el piso, los problemas nos alejan o los problemas nos acercan, ¿verdad? Pero indiscutiblemente todos esos problemas de los que hablamos son problemas terrenales. El problema de la economía ¿tiene arreglo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno. ¿El problema con el hijo tiene arreglo? Sí. ¿El problema con la pareja tiene arreglo? Todos los problemas que se presentan en esta tierra, de cierta manera, tienen ¿qué? Arreglo. Cuando nosotros hablamos de problemas, les damos a veces un lugar muy predominante en nuestra vida que no debería tenerlo, porque finalmente los problemas se solucionan. Y a veces le dedicamos más tiempo del necesario a los problemas que finalmente se van a resolver. Y el que no se arregla, pues de todas maneras también se resolvió, porque ya no tiene solución. Entonces no me tengo por qué desgastar la vida, el pensamiento, el ser, las fuerzas, el ánimo en algo que no tiene cambio. Entonces deje de preocuparse tanto en los problemas de esta tierra, porque los problemas de este mundo los resolvemos usted y yo de alguna manera. Pero hay otro tipo de problemas que son más grandes, que esos sí son grandes, que esos sí son fuertes, y eso la solución no la tenemos usted y yo, y son los problemas espirituales. Hay problemas donde usted y yo, por más que hagamos, no vamos a intervenir. Hay otros problemas, o habían unos problemas que usted y yo, como seres humanos, nunca íbamos a poder resolver. Necesitábamos que Dios interviniera sobrenaturalmente para que el problema de este mundo, hija, que nadie podía cambiar, Dios lo cambiara, Dios lo resolviera. Hay cosas que usted y yo no vamos a cambiar, solo Dios. Solo Dios. Porque hay problemas que tienen que ver con nuestra identidad. Porque hay problemas que tienen que ver con nuestro ser. Porque hay problemas tan grandes, Julián, que el ser humano todavía le cuesta comprender. Nosotros teníamos un problema de identidad. Teníamos un problema grande de una condenación que estaba sobre nosotros. Éramos culpables y había una condenación que estaba sobre nuestra vida, estaba sobre usted, estaba sobre mí. A esos problemas usted y yo no le podíamos poner o hacerle frente. Solo Dios. Solo Dios. Y dice los versículos que usted y yo acabamos de leer, que los problemas de nuestra vida se resolvieron. El problema al que usted no podía intervenir, Dios lo resolvió por usted. El problema al que usted no podía hacerle frente porque no tenía la capacidad, Dios lo resolvió por usted. Él dijo, ellos no pueden, pero yo sí puedo. Ellos no tienen la fuerza,
pero yo sí puedo. Dios hizo lo que usted no podía hacer. Amén. Dios hizo por nosotros Amén. lo que usted y yo no podíamos hacer. Porque en la cruz del Calvario se resolvió el problema. Porque allá, en la cruz, Laurita, se resolvió el problema de nuestra vida. Las situaciones de esta tierra son temporales. Los problemas de este mundo, Gilmar, van y vienen. Pero los problemas que eran eternos se resolvieron para nosotros en la cruz. Amén. El problema por el cual nosotros íbamos a estar condenados por toda una eternidad, lo resolvió el Señor en la cruz. Usted tiene problemas de plata. Trabaje, esfuércese, ahorre, gaste menos. Y el problema de la economía se soluciona, ¿verdad? Se soluciona. Todos los problemas de este mundo tienen solución. Dígale que está a su lado, dígale para usted. Todo en este mundo tiene solución. No se deje agobiar por los problemas. Pero los problemas eternos, ¿cómo los iba a solucionar usted? ¿Cómo iba a solucionar usted la condenación eterna? No había cómo. Así que ponga cara de feliz, porque el problema ya fue resuelto. Ya no hay problema sobre nuestra vida, ya no hay problema sobre nuestra casa. El Señor dijo: tetelestai, consumado es. El Señor dijo: todo está pagado. Ya sobre ellos no hay deuda, no hay condenación. Tal vez alguna gente en este mundo le han perdonado mucho, y solo a uno que le han perdonado mucho sabe lo que es recibir la redención. Para usted y para mí, cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, consumado es. Esas palabras para usted de pronto no tienen mucho significado, pero lo que significan hoy para nuestra vida es: el problema está resuelto, hijita. Cuando el Señor dijo consumado es, lo que estaba diciendo es: Mario, el problema de su vida está resuelto. El problema de su vida, Darío, está resuelto. Cuando el Señor dijo consumado es, Lady, lo que estaba diciendo: los problemas para ti ya están resueltos. Ya están resueltos. Ya no hay deuda, ya no hay carga, ya no hay lucha, ya no hay condenación, porque el problema ya se resolvió. Amén. Diga: mi problema ya fue resuelto. Mi problema ya fue resuelto. ¿A cuánto les gusta que los problemas los arregle otros? ¿A nadie le gusta que otro le resuelva el problema? Ahora, la pregunta es: ¿usted entiende cuáles fueron los problemas que le resolvieron a usted en la cruz? Porque ese es el lío. Mire, este mundo todavía no ha entendido que nos quitaron un tremendo problema que teníamos encima. La gente, cuando usted le habla al que pase por ahí enfrente, pregúntele: ¿usted cree en el Señor? ¿Usted cree en Dios? ¿Sabe qué contesta la gente? Sí, yo sí creo. No, yo sí creo. Sé que Dios existe. La gente dice creer en Dios, pero la gente... Ahora pregúntele. Bueno, yo le pregunto, hagamos el ejercicio aquí. ¿Cuántos creen en Dios? Ay, el que no levante la mano, dígame para yo alinearlo. ¿Cuántos creen en Dios? Amén, ¿verdad? Listo, baje la mano. Entonces ahora yo le pregunto: ¿todos creemos en Dios? Amén. ¿Sí? Ahora levanten la mano los que le obedecen a Dios. Porque esto no se trata de querer, se trata de obedecerle a Dios.
Todo el mundo afuera le cree, ¿verdad? Pero de los que le creen, de creer al obedecer, hay camino, hay un trecho. Entonces el problema que estaba sobre nuestra vida, el Señor lo resolvió por nosotros, para que ahora cada uno pueda vivir una vida diferente. Amén. ¿De verdad? Mira, había 3 problemas sobre su vida, fuertísimos. El primer problema se llama culpabilidad de pecado. La culpa. ¿Cuál era el primer problema? La culpa. Dice Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Usted y yo como seres humanos no podíamos justificarnos delante de Dios con nuestro pecado. Usted y yo no teníamos cómo presentarnos delante de Dios y decirle, es que es que ese día yo no pude. No, es que yo, ¿cómo le explico? Nadie se podía justificar de su pecado delante de Dios. Porque delante de Dios usted y yo somos inexcusables. Nadie tiene excusa delante de Dios. Todos pecamos, Gilman. El pecado estaba sobre todos nosotros. Y como el pecado, Laurita, estaba sobre nosotros, no teníamos excusa delante de Dios. Usted pecó y estábamos delante del juez que es justo. Y a ese problema de la culpabilidad del pecado, añádale otra cosa, ¿no? Que no solo teníamos la culpabilidad de la falta en nuestra vida, ¿no? Porque nos cogieron con las manos en la masa. ¿Ya? Sino que a eso súmele nuestra rebeldía para con Dios. Entonces una cosa es, uno de los problemas es la culpabilidad, y lo segundo es que la rebeldía nos hizo esclavos. Diga conmigo, esclavos. La rebeldía te hizo a ti esclavo del pecado. La palabra de Dios dice en Juan 8:34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, usted imagínese, nosotros no éramos aficionados a pecar ahorita. Nosotros no pecábamos por hobby, no señor, nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros no pecábamos por hobby, nosotros no pecábamos por ¿qué hacemos? No. ¿Sabe qué éramos nosotros? Esclavos. Estábamos atados a un pecado, atados a una vida que nos destruía, como el que está atado a un vicio, como el que está atado a una maldición, y ahora no hay nada que lo pueda sacar de allí. Entonces, culpables y esclavos. ¿Cómo éramos? Culpables y Culpables. esclavos. ¿Y qué más? Y esclavos. Ay, mira el problemita que teníamos usted y yo. Qué miedo, ¿no? El problema del dinero, hermano, eso no es nada. Los problemas de este mundo no son nada al problema que teníamos nosotros con Dios. Porque éramos esclavos del pecado y culpables del pecado que había en nosotros. Y el tercer problemita era que el ser culpables y el ser esclavos nos iba a llevar, Gilman y Lady, a estar delante de algo que la Biblia llama la ira de Dios. Y de la ira de Dios no se escapa nadie. Dice Colosenses 3:6. Quiero que lo lea. Colosenses 3:6.
no 4:6. Dice, cosas por las cuales, ¿cómo vivíamos nosotros? ¿Cómo vivíamos? ¿Qué había sobre nosotros? Desobediencia. Pecado y culpabilidad, esclavitud, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos. A ver, los desobedientes digan amén. Déjame más. Dígame. Sobre los desobedientes viene la ira de Dios. Y usted condenado y usted esclavo, Fernanda. Y mucha gente quiere recibir el favor de Dios. Y mucha gente quiere recibir las promesas de Dios. Y mucha gente quiere disfrutar de lo que Dios tiene, viviendo rebelde, viviendo apartado, viviendo sin conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y sobre el rebelde viene la ira. Así que Sebastián, cuídese de ser rebelde. Porque una persona rebelde no le agrada a Dios. Una persona que vive en su pecado no le agrada a Dios. Yo hace tiempo le dije, creo que les dije a ustedes, ¿verdad? Que usted y yo podemos caer, podemos un día fallar, pero estamos llamados a levantarnos. Estamos llamados a levantarnos. Usted no se puede quedar donde cayó. Usted no se puede quedar donde falló. Usted no se puede quedar donde fue vencido, Julián, derrotado. Usted no se puede quedar ahí. Los cerdos se deleitan en el fango, se revuelcan y se lo gozan, ¿verdad? Pero una ovejita se cae en el barro y se levanta y sacude y luego ahí se limpia. ¿Vio? Una oveja, suéltela usted en el fango y verá. Ella y sale corriendo y se sacude y se limpia. Los que se deleitan en el fango son los cerdos. Qué serios problemas los que teníamos usted y yo. ¿Teníamos qué? Culpa, Culpabilidad. esclavitud. ¿Y cuál es la tercera? Entonces miremos por medio de la palabra cómo esos tres problemas se resolvieron en nuestra vida. Hoy es el domingo, hoy este mundo celebra el domingo de resurrección. Que el Señor Jesucristo se levantó. Hoy le vieron de nuevo a Él levantarse de la tumba, ¿no? Hoy estuvieron estas mujeres allí, fueron a buscarlo y encontraron la tumba vacía. ¿Cuál fue el problema que se arregló para ti? Dice la Biblia, Romanos 3:21. De pronto la palabra hoy no sea esa que a usted lo emociona. Pero esta palabra trae esperanza y salvación a nuestra vida. Yo no me quiero emocionar, porque la emoción, de cierta manera, pasa. Yo quiero entender qué fue lo que el Señor hizo por mí en la cruz. Y por qué yo tengo que vivir ahora de una manera diferente. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente Por su gracia. por su gracia, mediante la rendición que es en Cristo
Jesús. ¿Cómo se resolvió el problema que teníamos nosotros de la culpabilidad? ¿Sabe cómo, Jenny? Por medio de la justificación. Diga, la justificación. A ver, diga conmigo, la justificación. La justificación. Y resolvió el problema de mi culpabilidad. Porque yo era culpable, pero el Señor Jesucristo vino y me justificó a mí. Él vino. Y como yo no podía justificarme, Él me justificó a mí. Y por medio de Él, entonces nosotros recibimos el perdón de Dios. Amén. Miren, es importante que usted entienda que la ley, Jenny, no podía resolver el problema de la justificación delante de Dios, porque el pecado nos condenaba. Porque el pecado, ¿qué? Nos condenaba. Ninguna ley de las que está aquí en la palabra de Dios servía para salvarnos a nosotros de la condenación del pecado. Ninguna de las leyes escritas dadas a los hombres por Dios a través de los profetas servía para justificar nuestra vida del pecado que habíamos cometido. Pero el Señor Jesucristo vino y por su muerte nos justificó. Él vino y nos justificó. Él vino y nos limpió. La ley únicamente, ¿sabe para qué servía la ley? ¿Sabe para qué servía la ley? Señor, la ley lo único que hacía Gilmar era mostrarnos quién éramos nosotros delante de Dios, pecadores, que éramos gente injusta, que éramos gente ladrona, que éramos gente idólatra, que éramos gente apartada de Dios. Para eso servía la ley, para desnudar nuestro pecado. Pero ninguna de las leyes nos servía para que Dios nos aceptara. Lo que hacía era mostrar nuestro pecado. Pero el Señor Jesucristo vino. Alégrese. Amén. Pero el Señor Jesucristo vino. Digo, estos no se van a salvar, estos no tienen salvación. Y entonces el Señor Jesucristo aparece en la escena y dice: yo voy a morir para que ellos no los puedan condenar. Yo voy a morir para que la ley a ellos no los pueda castigar. Y vino el Señor Jesucristo entonces, y dice la palabra de Dios que todos éramos pecadores, que todos habíamos fallado, que ni siquiera, dice la Biblia, había uno solo justo, y que por eso todos nosotros éramos culpables. A ver, mira el que está a su lado. Dígale: usted era culpable. Todos fallamos. Es culpable, digo, era. Todos culpables. Usted era culpable, usted era culpable. Usted que se cree tan bueno, usted que se cree tan buena, usted era culpable. Usted que dice que no rompe ni un plato, usted era culpable. Tú eras culpable. Era. Sí. Ahora soy santo. No había ni uno solo hasta que vino el Señor Jesucristo. Amén. Hasta que el Señor Jesucristo nació en este mundo. Y entonces alégrese porque el problema que teníamos se solucionó. Ese sí era un problema serio. Ese sí era un verdadero problema. Que la condena ya la teníamos. Eso es como el que comete una embarrada y cree que no lo vieron. ¿Cuántos la han embarrado? Mire, ¿cuántos se han robado algo? Sinceramente, ¿no? ¿Cuántos se han robado algo? Así sea un lápiz. Levante la mano. Un borrador. ¿Cuántos se robaron las vueltas de la mamá? ¿Cuántos han robado? ¡Todos! ¿Sí o no? Ladrones.
¿Y usted cree que eso no pasó nada? Ahora imagínese que eso que usted se robó no quedó impune, sino que eso que usted se robó generó un delito y que usted fue condenado, pero a usted no le dieron la posibilidad de defenderse, sino que como a usted no lo han encontrado, usted no ha tenido que comparecer. Entonces usted cree que no pasó nada, pero sobre usted ya hay una condena. Y dice que el día que lo agarren, a usted lo van a tener que meter preso y pagar por lo que se robó. Y usted puede andar muy tranquilo en el mundo creyendo que lo que hizo no tenía consecuencias. Pero el día que lo llamen y le digan, présteme su cédula, y salga aquí, se robó lo que usted ya sabe que se robó. Y dice, no, es así, Fernanda, es así. Y le dicen, usted tiene una condena, usted queda preso, venga para acá. Pero, no señor, hubo un juicio y usted salió culpable, usted robó. Y aquí está lo que usted hizo. ¿Cierto o no cierto? Sí, para la cárcel. Ese problema era serio. Lo que pasa es que usted lo ve como muy folclórico, pero el problema que teníamos era muy serio, porque el día de rendir cuentas, todos, Olguita, todos íbamos a salir culpables, Felipe, culpable Gilman, culpable Darío, culpable Mario, culpable Ana, culpable Luisa, culpable Sofía, todos culpables. Y fuera para la cárcel, ¿sabe dónde íbamos a terminar? En el infierno. En el lago que arde fuego, Dios. Allá donde no va a haber espacio únicamente, sino para arder. Y vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y entonces en ese momento ya no va a haber espacio de arrepentimiento. Ya no va a haber espacio de decir, ay, por favor, otra oportunidad. No, ya no va a haber espacio. Y el Señor Jesucristo vino y dijo, ese problema lo arreglo yo. Amén. Gloria a Dios. Ese problema lo arreglo yo. Amén. Y la condenación que es sobre ellos, yo la pago. Amén. Yo la pago. Y lo que ellos tengan que sufrir, y lo que ellos tengan que vivir, y lo que ellos tengan que pagar, y el dolor que tengan que sufrir, yo lo quiero sufrir por ellos. Amén. De tal modo que la condena que estaba sobre nosotros por el pecado, por lo que hicimos, todo, Él la pagó. Amén. Él la pagó. Amén. Amén. Él la pagó. Y allí en la cruz, en su último aliento, con su último suspiro, cuando Él dijo, consumado es, cuando Él dijo, tetelestai, todo el mundo pensó que eran unas palabras de tristeza o de amargura, pero nadie sabía que lo que eran las palabras de victoria, porque en ese momento, sobre nuestro nombre, entonces empezó a aparecer inocente, 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 inocente. Y entonces usted y yo ya no tendríamos que vivir condenados, sino que la paga de nuestro pecado fue sobre Él. Amén. De modo que cuando nos encontraron para mirarnos, dijeron, este es inocente. Amén. Amén. No, este es inocente. Aleluya. Pero si yo lo vi robar, pero si yo lo vi. Sí, pero Él pagó por él. Amén. Amén. Sí, pero el Señor Jesucristo pagó por él. Aleluya. Pero el Señor Jesucristo pagó por el pecado. Ahora es inocente. Amén. Amén. Nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. Y ahorita el Señor pagó por nosotros. Amén. El problema se arregló. Cuando yo pienso en el Señor, los problemas de este mundo no son nada para el problema tan grande que yo tenía. Para lo fuerte que yo tenía, Señor. Los problemas de este mundo son, Señor, a veces nos quejamos de tanto y
Nos lamentamos de tantas cosas sin entender que el verdadero problema en nuestra vida lo resolviste tú. Entonces el problema de nuestra culpa la arregló ¿qué? Diga conmigo la justificación. La justificación. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? No había forma de que nosotros pudiéramos ofrecer algo. ¿Qué hubiera podido ofrecer usted para pagar por usted? ¿Qué tenemos nosotros que sea tan loable, que pueda pagar el pecado de este mundo? Ninguno. Ninguno tiene nada que dar. Nadie, ni siquiera nuestra vida, porque nuestra vida ni siquiera nos pertenece a nosotros. No había manera de resolver el problema de nuestra culpa. Cuando usted lo entiende, entonces dice: qué grande es nuestro Dios. Amén. Qué grande y fuerte es nuestro Dios, que lo resolvió por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Qué grande que es nuestro Dios, que pudiéndonos cobrar, nos lo entregó gratis. Gratuitamente nos entregó y nos declaró justos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De modo que aquel que cree y lo confiesa, Mario, es libre de la condenación del pecado. Amén. Es libre. Es libre. Y hay mucha gente condenada allá afuera, a la cual hay que llevarle esta palabra de esperanza: que hay uno que ya pagó el precio de nuestro pecado y ya podemos vivir libres de la condenación. Amén. Por eso usted dentro de 8 días va a estar conmigo allí, llevando libertad a los cautivos. El sábado a las 4 de la tarde vamos a estar allá, hablando y dándole a conocer a la gente que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la culpa ya fue quitada, la condenación ya fue quitada. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos justificaron y de gratis llega. Dígame, ¿a quién le costó algo? ¿Quién de los que está aquí tuvo que hacer algo? Nadie, ¿verdad? Solo Cristo. Ahora usted puede poner su mirada en el autor y el consumador de nuestra fe y decir: por ti yo soy salvo. Por la gracia en ti, Señor, yo soy salvo. Amén. La justicia, mis amados hombres que están aquí, Gilmar, Mario, Julián, Felipe, William, Darío, entiendan o entendamos que antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, los que estábamos muertos era usted y yo, porque vivíamos como muertos en esta tierra. Dice la palabra en Colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, entonces Él vino a darnos vida. Cuando moríamos en nuestros delitos, Él vino y nos impartió vida. Cuando el pecado nos estaba consumiendo, Gilmar, Él vino y nos impartió vida. Cuando usted estaba a punto de desfallecer y de botar la toalla y de sucumbir ante este mundo, entonces el Señor vino y te dio vida para que te levantaras. Y nos dio vida juntamente con Él. Bendito sea Dios. Diga: el problema de mi vida fue resuelto. El problema que usted tenía ya fue resuelto. Alégrese. Ay, usted se alegraría si yo vengo y le pongo aquí un fajo y le digo: tenga, resuelto todos los problemas económicos, y usted cree que la vida le arregló. No. El problema más serio ya fue resuelto. Alégrese. Alégrese, porque el problema no es plata, el problema es vida. El problema es vida. Usted no tenía vida y Él le dio vida. Vida para que viva eternamente.
Y cuando parta de este mundo, mejor. Amén. Aleluya. El problema no era plata. Ay, el problema, mira, el problema ni siquiera es salud. De verdad se lo digo. El problema es que ¿de qué nos sirve tener la salud completa si no tenemos vida con Él? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser el más sano en la tierra? ¿El más fuerte en la tierra? Si vamos a estar apartados de Él en la vida eterna. Señor, la enfermedad. El problema de la enfermedad se resolvió en la cruz también. Porque por sus llagas nosotros fuimos sanados. El lío es que usted no lo cree, el lío es que la gente no lo cree ni lo sabe. Pero la enfermedad también se resolvió. Todo se resolvió por Él. Segundo problema. ¿Cuál fue el que le dije? ¿La qué? La esclavitud, ¿sí? Dice la Biblia, ahí en Romanos 3:24 que estábamos leyendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es Cristo Jesús. Mire, la redención resolvió el problema de nuestra esclavitud. La redención del Señor Jesucristo rompió las cadenas que nos ataban al pecado. Y usted ya no es esclavo. Y usted ya no es esclavo del pecado. Y usted ya no es esclavo de las mentiras. Y usted ya no es esclavo de este mundo. Usted ya no es esclavo a vivir en maldición. Usted ya no es esclavo. Hace un momento estábamos viendo ¿usted sabe cómo liberaban a los esclavos en la antigüedad? Pagando la deuda, comprándola. ¿Cómo se liberaba un esclavo? Comprándolo. Porque alguien iba y lo compraba. ¿Sí o no? Y entonces, si el nuevo dueño tenía misericordia y lo soltaba, libre, mijo, haga lo que quiera. Y le entregaban un papel, ¿no? Que le mostraba que era libre, porque si otro lo encontraba ahí y no tenía el papel de su libertad, decía, usted lo que pasa es que se voló. Sí, de verdad. Y entonces volvían y le echaban mano al esclavo y volvían y lo ataban. Pero el que lo hacía libre le tenía que dar como un pase, un documento, algo con el firma, con la sello, con lo que fuera, que dijera libre. Entonces, para que un esclavo fuera libre, ¿sabe qué tenía que pasar? Que alguien pagara por su libertad. ¿Que alguien qué? Pagara por su libertad. Y la Biblia dice que usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Amén. O sea que alguien tuvo que pagar por nosotros. ¿Y sabe quién pagó? Cristo. ¿Quién podía pagar un precio tan alto por nosotros? ¿Quién? ¿Quién iba a pagar el precio del pecado de nosotros? ¿Quién voluntariamente va y entrega su vida por el otro? ¿Quién? De pronto un papá o una mamá por su hijo, ¿no? Y eso, si el hijo, Mamá baila, padre. de verdad. Pero ¿quién va y dice, ¿sabe qué? Es que esa persona que está allá afuera en la calle con ese costal, alguien tiene que pagar el precio para que él sea libre. ¿Quién voluntariamente va y entrega un hijo para que el que está afuera con el costal le cambie la vida? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Ahí está el valor de lo que hicieron por nosotros. Porque el Señor teniendo, mira, el Señor le sobraban cosas. El Señor hubiera podido entregar por nosotros estrellas del cielo
tiene miles y millones. Hubiese podido entregar inmensidad, la tiene toda. Pero es que Dios nunca da de lo que le sobra. Amén. Dios nunca entrega de lo que le sobra. Él siempre entrega lo mejor que tiene. Amén. Y cuando había que pagar un precio, entregó lo mejor que tenía. Amén. Entregó su Hijo por nosotros, para que pagara el precio de nuestro pecado, de modo que nadie pudiera alcanzar un valor tan alto, de modo que nadie pudiera glorificarse por Él. Dice Hebreos: y no por sangre de machos, ni cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice Hebreos 9:12. El precio de nuestro rescate se llama redención. ¿Cómo se llama? Redención. ¿Cómo se llama el precio de su rescate? Redención. Redención. Entonces ahora ni el pecado, ni Satanás puede reclamarnos como esclavos suyos. Amén. El pecado no puede venir y reclamarnos, Olguita. El pecado que estaba sobre nuestra vida no puede venir y decir: es que es mío, porque el precio ya lo pagaron. Amén. Entonces el diablo no puede venir y decir: es que este me pertenece, porque yo un día lo até, porque un día lo amarré, porque él un día hizo con esto. No, porque ahora ya pagaron el precio por mí. Amén. Y yo tengo algo que lo afirma. Y yo tengo ahora algo, Sebastián, que me libra. Y es la sangre derramada del Cordero que está sobre mi vida. Y es la que me hace libre del pecado. Y es la que me hace libre de la condenación. Y es la que me hace libre de las ataduras. Y es la que me hace libre del diablo. Amén. El problema de su esclavitud ya fue resuelto. Aleluya. Antes estábamos separados, ahora en el cielo. Mire, antes se llamaba el pecador fulano de tal, ¿sí o no? Condenado a tantos a la muerte, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba usted? Pecador. ¿Cómo se llamaba usted? Pecador. Condenado. ¿Y qué le estaba esperando a usted? La muerte. La muerte. ¿Dónde lo estaban esperando a usted? En el lago de fuego. ¿Dónde lo estaban esperando a usted allá? En la muerte eterna. Póngale el nombre, ¿no? Usted quiera. Pero cuando viene el Señor y paga el precio y levanta el acta que era contraria a nosotros, entonces el título cambió de pecador a hijo de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Ahora nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios, dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción ¿de qué? De hijos. De hijos. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Y dice el versículo 6: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su hijo. Mire, Jenny. Sobre los hijos de Dios viene el espíritu ¿de quién? Del hijo. De su hijo. Viene el espíritu del Señor Jesucristo sobre nosotros, por el cual clamamos hoy: Abba, Padre. Abba Padre, Abba Padre. Padre hermoso, ya no somos esclavos, ya no somos huérfanos, ahora somos hijos de Dios, Aleluya. porque el Señor nos compró con su sangre, porque el Señor nos adoptó como hijos, y ahora tenemos un lugar a donde llegar. Último, ¿a qué teníamos que enfrentarnos? A la ira de Dios. ¿A qué tenía que enfrentarse usted? A la ira de Dios. ¿Cuántos quieren enfrentarse a la ira de Dios? Ay, no. Mira a mi mamá.
Qué miedo, ¿no? Mire, la justificación resolvió la culpa. ¿La justificación resolvió qué? La culpa. La redención rompió las cadenas. Amén. Amén. Y dice Romanos 3:25. Se va a tener que volver a leer esos versículos para que lo entiendan. Y dice Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que Pasado. Entonces, si fue la justificación la que resolvió el problema de la culpabilidad y fue la redención la que resolvió el problema de nuestra esclavitud, entonces es la que no, la propiciación la que resolvió el problema de la ira de Dios sobre nuestra vida. Dios es un juez justo, dice la Biblia, ¿verdad? Y Dios tiene que manifestar su justicia, porque va a venir un juicio sobre la tierra. Va a venir un juicio en un momento sobre nosotros, porque Dios es un juez justo. Y Dios va a traer su juicio sobre el pecado. Y Dios mismo estableció que la única paga para el pecado, ¿sabe cuál es? Muerte. La muerte. Dios lo estableció. La paga del pecado es muerte. Y Dios es un juez justo. Y hará justicia. Y Él no puede dejar de cumplir su juicio, ni derramar su ira sobre el pecador. A cada uno nos llegará la hora. A cada uno, mis amados, le va a llegar la hora de darle cuentas a Dios. Y los justos juicios de Dios vendrán sobre cada uno de nosotros. Y la paga del pecado es muerte. Por eso qué hermoso que es saber que la propiciación fue la que resolvió el problema de la ira de Dios sobre nosotros. Porque ¿quién recibió el castigo? ¿Quién fue el que recibió y sufrió la ira de Dios? No fuimos nosotros. No fue usted. No fui yo. Sino que el Hijo de Dios se levantó primero y dijo: esa ira que venga sobre mí. Y por eso Él estuvo en la cruz. Y si usted lo recuerda y lo leyó, o lo vio en algún lado, o se lo contaron, Él en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Porque en ese momento vino sobre Él todo el peso del pecado del mundo. Y el pecado que nos aparta de Dios vino sobre Él, bendita. Y entonces yo creo que fue el momento más angustiante del Señor Jesucristo, porque el pecado lo separó de papá. Dijo: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y vino el juicio, vino el peso, la carga del pecado de la humanidad vino sobre Él. Lo que iba a venir sobre su vida y sobre la mía, Él lo cargó allá en la cruz. Él lo cargó allá. El Señor Jesucristo cargó por mí, y vivió por mí, y sufrió por mí. ¿Sabe qué es la propiciación? La propiciación es el acto de satisfacer la justicia de Dios, o la ira que Dios debió derramar sobre el pecado. Esa es la propiciación. Porque recuerde, para los que aman leer la palabra de Dios, recuerde durante todo el trasegar de la Biblia, Lima, si usted la está leyendo, hijo, recuerde lo que se hacía para perdón de los pecados siempre. ¿Qué se hacía? Siempre tenía que haber un sacrificio, siempre tenía que haber un derramar de sangre, siempre había.
Y sobre la ira de Dios tenía que venir un derramamiento, un sacrificio. Y sobre ese pecado que consumía al mundo y apartó al mundo, o al ser humano, o al hombre de Dios, la reconciliación no iba a ser diferente que a través de la sangre. Sino que Dios es misericordioso, hijo. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Mire, cuando vino el pecado de la humanidad, ¿usted recuerda cuando entró el pecado? Por la desobediencia del hombre. Y la historia, la mujer, Adán, Eva, la serpiente, la manzana, todo lo del fruto. Y dice que el hombre se escondió y vino el Señor y le dijo, ¿dónde está? Y cuando salió, ¿usted por qué está así? Tuve miedo. Y el Señor dijo, esto tiene que pagarse, ¿no? Aquí hubo una falta y esto se tiene que pagar. Y el primero que hizo el sacrificio, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Qué? ¿Sabe quién hizo el primer sacrificio? Dios. Dios mismo. Dios mismo cogió y sacrificó Para el vestir. cordero y les dijo, chao. Chavito Peñas. Los hubiera podido matar allí, ¿verdad? Y se arregló el problema. Pero Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Amén, amén. Y Él sabía que el problema se iba a resolver más adelante. Aleluya. Que el problema que se había creado allí se iba a resolver más adelante. Pero el precio era de sangre. Y entonces el Señor Jesucristo vino. Y entendido de esto, sufrió la cruz por nosotros. Sufrió la justicia de Dios. Sufrió el dolor del pecado. Sufrió la condenación que era para nosotros. Dios allá en la cruz manifestó su justicia y derramó su ira sobre esa cruz, sobre el pecado del hombre. Pero no solo derramó su ira, Olguita, sino que también manifestó su misericordia. Amén. También mostró su amor y mostró su misericordia allí en la cruz, sobre cada uno de nosotros. Porque si Dios no fuera misericordioso, no hubiera entregado a Cristo a morir por nosotros, sino que hoy cada uno de nosotros tendría que ser responsable de ese pecado. ¿Y a dónde nos metemos? ¿Con qué pagamos? ¿Cómo le respondemos a Dios? ¿A qué vengo con todo esto en esta mañana? Vengo a decirle de parte de Dios, los problemas verdaderos de su vida ya se resolvieron. Los verdaderos problemas, don Darío, no son plata, no son familia, los problemas no son del trabajo. Esas son situaciones que de una u otra manera se van a resolver. Son circunstancias que quieren salirse de, nos sacan de la comodidad en la que vivimos. Pero los verdaderos problemas, los que tenían bastante relevancia en nosotros, ya se resolvieron en la cruz. Y ahora usted puede estar tranquilo y entender que la paga de su pecado ya fue suplida en la cruz por Cristo. Amén. Que cuando usted parta de este mundo, si usted vive acorde a lo que Dios ha hablado, usted va a llegar delante del trono de la gracia. Y vas a escuchar algo de decir delante del Padre como: este es mi siervo fiel. Amén. Este es mi buen siervo fiel. Ay, cuánto te he amado, hijo, cuánto te he amado, hija. Que en lo poco fuiste fiel. Y este es mi hijo en el que tengo complacencia. Y este es mi hijo, el cual creyó y caminó en fe. Y podemos entrar, Mario, hoy al trono de la gracia y decirle a papá: gracias, Señor.
por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Abba Padre, por tu inmenso amor y tu misericordia. Póngase sobre sus pies porque quiero orar por su vida en este día.